El día de hoy hablaremos de estado de choque en pediatría. Mi nombre es José Salvador González Zamudio y soy médico residente del segundo año de la subespecialidad de medicina crítica en pediatría. Los objetivos de la clase son recordar la fisiología cardiovascular de manera general, recordar la fisiopatología de los diferentes estados de choque, aprender a identificar los diferentes tipos de choque en pediatría de manera temprana y aprender el inicio de manejo de manera oportuna de los diferentes tipos de choque. La definición de choque, traigo dos definiciones. La más sencilla es una falla en la entrega y o utilización de adecuadas cantidades de oxígeno. Y la segunda definición es un síndrome de disfunción circulatoria en el que hay una falla entre la entrega de oxígeno y sustratos para cumplir con las demandas metabólicas del organismo. Ambas definiciones se adecúan a los diferentes tipos de choque y realmente no tiene que ver tanto como con la causa, sino más bien con lo que ocurre dentro del organismo durante el mismo. Recordando un poco de fisiología circulatoria, en la entrega de oxígeno vamos a tener que esta se va a llevar a cabo a través del gasto cardíaco multiplicado por el contenido arterial de oxígeno. Un poco más adelante voy a desglosar la fórmula y vamos a ver que, como comentaba en la diapositiva anterior, la entrega de oxígeno va a estar alterada en relación con el consumo del mismo. De manera normal, en los seres humanos vamos a tener que la disponibilidad de oxígeno va a ser excesiva, por decirlo de alguna manera, ya que de manera natural los seres humanos utilizamos únicamente el 30% del oxígeno que nos ha llegado a las diferentes partes del cuerpo. Esta relación se va a alterar, como vemos, esta es la gráfica en la que se produce de manera fisiológica y vamos a tener que la disponibilidad la tenemos de manera horizontal y el consumo lo tenemos de manera vertical. Cuando esta relación entre la disponibilidad y el consumo de oxígeno se altera, vamos a tener que la curva se va a hacer un poco menor con aumento en el consumo de oxígeno relacionado realmente con la disponibilidad del mismo dentro del organismo. Recordando un poco de fisiopatología también, vamos a tener que la presión arterial va a estar dada principalmente por el gasto cardíaco y por las resistencias vasculares periféricas. Estas pues van a estar dadas principalmente por el tono arterial y el tono venoso, determinado por el sistema nervioso simpático y parasimpático, y el gasto cardíaco vamos a recordar que está dado por lo que es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico a su vez va a estar dado por lo que es la precarga, la contractilidad propia del miocardio y la poscarga. Las fases del choque. Bueno, en estas vamos a tener que el choque en pediatría va a estar dado en tres diferentes fases, que va a ser uno compensado, la siguiente fase va a ser descompensado y la última fase es la fase irreversible. Realmente para la Academia Americana del Corazón solamente existen dos fases, que es compensado y descompensado, y ambas van a tener repercusión en cuanto a lo que es el pronóstico, ya que cuando encontremos el choque o lo identifiquemos, entre más temprano lo identifiquemos, vamos a tener que va a producirle más beneficio a nuestro paciente, ya que en la fase descompensada va a ser más difícil de recuperar y va a llegar de una manera más rápida al estado o a la fase irreversible. Realmente entre estas fases no hay como un tiempo determinado, todo va en relación a las condiciones de cada paciente, por eso es que no hay como un tiempo entre uno y otro. Sin embargo, lo importante de esto es identificarlo de manera temprana. Dentro de los mecanismos compensatorios que vamos a tener en los pacientes pediátricos, vamos a tener que en los pacientes en los que existe una injuria que los pueda llevar a un estado de choque, vamos a tener que el primer mecanismo compensatorio va a ser la taquicardia, el aumento de las resistencias vasculares sistémicas, el aumento de la contractibilidad miocárdica y el aumento del tono venoso. El trastorno inicial es lo que me refería hace unos momentos como injuria primaria. Esta va a ser el desencadenante del shock y va a ser realmente cualquiera de estas. La fisiopatología del choque se adapta muy bien en cuanto a los mecanismos compensatorios para cualquiera de los tipos y los mecanismos compensatorios, que eran los que mencionaba, van a llevarnos a lo que es un choque compensado y si este evoluciona en el tiempo, nos va a llevar a un choque descompensado. En esta diapositiva vamos a tener
que el choque condiciona choque. Realmente aquí el choque va a producir lo que es un mecanismo de retroalimentación positiva en el que no hay una manera en el que un paciente que haya empezado un estado de choque lo vaya a detener de manera propia el organismo. Si dejamos que el choque compensado evolucione, se irá hasta un choque descompensado en el que evolucionará lesión tisular, fracaso multiorgánico y finalmente la muerte. Por eso es tan importante la identificación temprana del mismo. Dentro de la clasificación fisiopatológica del choque, esta ya va a ir más dirigida hacia lo que es la causa en sí del mismo. Vamos a tener que el choque lo podemos dividir en choque anémico, si el paciente pues presenta una disminución de la hemoglobina útil o real de hemoglobina dentro del organismo. El choque hipovolémico, si hay una disminución de los fluidos intravasculares. El choque distributivo, si hay alguna alteración en las resistencias vasculares sistémicas. El choque cardiogénico, si tenemos una falla en la bomba. Y el choque obstructivo, que es también un tipo de choque cardiogénico en el que el corazón realmente se encuentra funcionando adecuadamente, pero no es capaz de cumplir su función adecuadamente por algo o por alguna causa que lo esté obstruyendo propiamente. Para la valoración primaria, bueno, esta se refiere más que nada para la identificación temprana del choque, y esta valoración se refiere al enfoque sistemático que nos da la Academia Americana de Corazón, en la que después de una valoración inicial identificamos que no hay un riesgo vital y podemos proceder a hacer esta valoración primaria. Esta valoración primaria realmente a lo que se refiere empieza en este triángulo de la imagen. En la vía aérea realmente aquí lo que se quiere identificar es si es permeable o no es permeable. La B de buena respiración se refiere a que tengamos un oxímetro de pulso, veamos cómo es el trabajo respiratorio y escuchemos ambos campos pulmonares buscando que tengan algún tipo de agregados, pasando posteriormente a la C de circulación. En la circulación lo que tenemos que valorar es frecuencia cardíaca, tensión arterial, cómo se encuentran los pulsos, la temperatura de las extremidades y nada más. En cuanto al déficit neurológico, la Academia Americana de Corazón sugiere una mnemotecnia que es ADBI, que se refiere a si el paciente se encuentra alerta, a si el paciente responde a la voz, al dolor o si realmente está inconsciente, y posteriormente la exposición se refiere a hacer una valoración muy rápida y somera en un paciente que no tenga ropa. La monitorización en los pacientes en los que tengamos o sospechemos con un estado de choque y relacionado con la diapositiva anterior la podemos dividir en dos, que va a ser no invasiva e invasiva. En cuanto a la no invasiva, pues va a ser la que tenemos de manera más frecuente en cualquier sala de urgencias, que se refiere a la monitorización del electrocardiograma de manera continua, la tensión arterial no invasiva, la pulsioximetría y la temperatura. Y ya en cuanto a lo que es la monitorización invasiva, y muy importante en los pacientes con estado de choque, vamos a necesitar una sonda urinaria, un catéter venoso central en caso de que se disponga de él y una canalización arterial en caso de que se disponga de ella. En cuanto a la exploración física del choque, es muy importante que recordemos lo que mencionaba en diapositivas anteriores. El choque nos va a llevar a más choque. Entonces, si nos tardamos en la identificación de los datos que nos proporciona el estado del paciente, vamos a prolongar el tiempo en el que iniciemos el manejo de cualquiera de los tipos de choque. Es muy importante recordar que en el paciente pediátrico el estado de conciencia es muy importante, ya que este nos va a determinar el estado o la magnitud del estado de choque. En cuanto a la piel, puedo mencionar que la palidez, la cianosis, la piel marmórea, pues son datos que podemos encontrar en los pacientes chocados. En cuanto a las membranas mucosas, de manera principal, pues la mucosa oral, pues vamos a tener que esta la vamos a observar con disminución de la humedad, con saliva filante y también con palidez. En cuanto a los lechos unguiales, podemos ver la coloración del mismo y también se asocia con el llenado capilar, que en el caso de los pacientes pediátricos está ampliamente demostrado que es de 2 segundos lo normal. Si este es menor, no es normal, y si es mayor a 2 segundos, tampoco es normal, siempre contextualizando el estado del paciente. En cuanto a las venas periféricas, si estas se encuentran disminuidas en su tono. En cuanto al pulso, vamos a tener si el pulso se encuentra amplio, se encuentra débil, si se encuentra saltón. Son las características de los pacientes que podemos identificar con choque. Y la presión arterial es muy importante. En el paciente pediátrico debemos recordar que de acuerdo a la edad, la presión arterial va a variar, siendo diferente entre los pacientes recién nacidos y los pacientes de 18 años que consideramos como pediátricos. Y en cuanto a la respiración, se refiere al trabajo respiratorio. Normalmente los pacientes que se encuentran en un estado de choque van a presentar
presentar un trabajo respiratorio aumentado. Y la uresis es bien importante. Esta se va a encontrar disminuida en los pacientes que tengamos con estado de choque. Este es un ejemplo de un paciente con piel marmórea. Realmente es un signo que nos debe llamar mucho la atención, pero que no debemos de considerar de manera aislada, ya que hay pacientes que pueden tener la piel así de manera normal y no decirnos nada. Por eso debemos de valorar el paciente en estado de choque en manera general. El estado neurológico es muy importante en el paciente pediátrico. Siempre debemos de apoyarnos del familiar que lo haya llevado con nosotros para la valoración y preguntar si el estado en el que se encuentra, el estado neurológico en el que se encuentra el niño en ese momento es lo habitual en él. El gasto urinario es muy importante, sin embargo es algo que tenemos que valorar en el transcurso de las horas, es algo que nos va a decir cómo va nuestra reanimación. Entonces no se puede tomar de manera temprana. También los datos en el monitor en cuanto a la frecuencia cardíaca, como mencionaba en diapositivas anteriores, la taquicardia es un dato temprano de un mecanismo compensatorio en pacientes con choque, así como la taquipnea, y el llenado capilar también es bien importante, siendo este de 2 segundos de manera normal en todas las edades. En cuanto a la hipotensión arterial, vamos a tener que esta se va a considerar por debajo de las siguientes cifras de acuerdo a la edad. En pacientes recién nacidos de término y con buen peso, vamos a tener que la presión sistólica normal debe ser 60 milímetros de mercurio. Menor a esta, la vamos a considerar en un paciente hipotenso. En los niños de 1 año de edad, entre 1 mes y 1 año de edad, vamos a tener que la sistólica normal va a ser de 70 milímetros de mercurio. Y los niños mayores de 1 año vamos a tener esta fórmula en la que vamos a multiplicar la edad en años del niño por 2 y el resultado lo vamos a sumar a 70. Si tenemos un niño que tiene 2 años de edad, pues multiplicamos 2 por 2 nos va a dar 4 y más 70 pues es 74, la sistólica menor esperada en un niño mayor de 1 año. Y en pacientes de 10 años en adelante vamos a tener que la tensión arterial sistólica esperada o con la que no consideramos hipotenso al paciente es de 90 milímetros de mercurio. Entrando ya a cada uno de los tipos de choque, el choque hipovolémico es el choque más frecuente en pacientes pediátricos. Dentro de sus causas, pues las más importantes vamos a hacer que son la pérdida de fluidos y electrolitos, la pérdida de proteínas y fluidos y el choque hemorrágico como tal. Dentro de la pérdida de fluidos y electrolitos, las causas más frecuentes vamos a ver que son vómitos, diarrea, poliuria y trastornos endocrinos. Realmente, en los pacientes que tengan poliuria, tenemos que ser muy acuciosos, ya que la poliuria pues de ninguna manera es normal a ninguna edad y tenemos que tenerlo muy en cuenta en cuando hagamos el interrogatorio dirigido con la mamá. En cuanto a la pérdida de proteínas y fluidos, vamos a ver que en los pacientes que tengan quemaduras, peritonitis, pancreatitis o síndrome de fuga capilar, se produce un aumento de líquido a nivel del espacio transcelular y es lo que nos va a producir un choque. Vamos a ver que en estos casos podemos tener pacientes que estén edematizados, sin embargo con el líquido intravascular depletado. Entonces tenemos que tener un alto índice de sospecha para no perder de vista este tipo de alteraciones. Y en el choque hemorrágico, pues es el tipo de choque que podríamos decir es más evidente y este va a ser secundario a traumatismo, cirugías, sangrado de tubo digestivo y otras en los que tenga una pérdida sanguínea el paciente. En cuanto a la fisiopatología del paciente con choque hipovolémico, vamos a ver que en todos los tipos de choque podemos mencionar cómo se encuentran estas variables fisiológicas. Vamos a tener que en el choque hipovolémico la variable que va a estar alterada de manera predominante va a ser la precarga. En este tipo de choque, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, vamos a tener una disminución del líquido intravascular. Y esto es lo que nos va a producir la alteración principal a nivel cardiovascular. La contractilidad del corazón, al tener una precarga disminuida, pues también se va a ver disminuida. Sin embargo, no hay una alteración propia de lo que es la bomba cardíaca. En cuanto se restituya el volumen intravascular, debería de mejorar la contractilidad del corazón. Y la poscarga va a estar aumentada, ya que como un mecanismo compensatorio de los pacientes pediátricos, pues va a haber un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, siendo la precarga reducida lo que nos va a producir la mayor alteración y que va a condicionar
la alteración en la contractilidad y en la poscarga. En cuanto a la valoración, de acuerdo al enfoque sistemático que mencionábamos en diapositivas anteriores, vamos a ver que aquí en la A vamos a tener una vía aérea permeable. En la buena respiración podemos decir que el paciente se va a encontrar taquipneico, que ya es un signo de trabajo respiratorio aumentado. Vamos a ver que vamos a tener taquicardia, y en la circulación, además de la taquicardia, podemos encontrar ya al paciente hipotenso. Por eso es importante interrogar cuánto ha tenido el paciente en pérdidas y valorar un inicio del tratamiento agresivo de la misma. El estado de alerta puede estar alterado, y esto quiere decir que el paciente pues se va a encontrar somnoliento o se va a encontrar letárgico. Y en cuanto a la exposición, el paciente se puede encontrar completamente pálido y con la temperatura corporal disminuida. En cuanto a las medidas terapéuticas, en el choque hipovolémico vamos a dividirlas o vamos a optimizarlas en urgentes, y las principales en cuanto tengamos un paciente con este tipo de choque va a ser la oxigenoterapia y la valoración de la vía aérea, que es muy importante. Colocar vías de infusión rápidas. En este caso, en la sala de urgencias en la que nos encontremos, vamos a intentar 2 colocaciones a nivel de lo que son vías periféricas, y en caso de no encontrarlas, iniciar manejo en una vía intraósea. Esto recordando que en la fisiopatología del choque, pues el choque nos va a producir más choque. Entonces, las infusiones rápidas o el encontrar una vía adecuada que nos permita reponer líquidos va a ser lo que nos va a ayudar a mejorar este tipo de choque. Tratar la causa, y si no nos encontramos en un lugar en el que se le pueda dar un manejo óptimo al paciente, pues buscar su traslado. Posteriormente, ya cuando el paciente se encuentre bien reanimado, buscar una cateterización venosa central, optimizar la volemia de manera adecuada y evaluando el estado en el que se encuentra el paciente. Va a haber pacientes que en el estado de choque van a necesitar drogas vasoactivas, usarlas en cuanto se identifique que no se ha podido mejorar el estado del paciente con una reposición adecuada de líquidos, y iniciar la corrección de la acidosis y alteraciones de los electrolitos. Recordar que la acidosis en estos pacientes pues va a ser un mecanismo producido por la propia hipovolemia. Sin embargo, no quiere decir que le tengamos que usar bicarbonato de manera sistemática. Esto tiene que ser evaluado de acuerdo a cada paciente. El siguiente tipo de choque es el segundo tipo de choque más frecuente en pediatría, y el siguiente tipo de choque lo vamos a clasificar de acuerdo a sus causas. En el choque distributivo vamos a encontrar que está el choque anafiláctico, el choque neurogénico y el choque séptico. Y de acuerdo a la fisiopatología de cada uno de estos tipos de choque vamos a tener que la precarga va a ser variable, ya que se considera que en estos tipos de choque puede haber una hipovolemia relativa relacionado con lo que voy a mencionar ahorita en cuanto a la poscarga. La contractilidad del corazón puede estar normal o reducida. Se puede encontrar reducida de manera más frecuente en lo que es el choque séptico por la propia fisiopatología del mismo. Y la poscarga va a ser variable, y esto se refiere a que en el choque distributivo la alteración fisiopatológica más frecuente es disminución de las resistencias vasculares periféricas. De los 3 tipos de choque distributivos mencionados anteriormente, el más frecuente sin duda alguna va a ser el choque séptico, y este lo podemos dividir en 2. Se puede dividir en choque hipodinámico e hiperdinámico. La valoración de cada uno de estos tipos se va a basar en el gasto cardíaco, las resistencias vasculares periféricas, y si se tiene un catéter venoso central, pues en la valoración venosa central. En cuanto al choque hipodinámico, vamos a tener que el gasto cardíaco va a estar disminuido. Esto va a ser por una alteración propia del miocardio, y este es el choque característico en los pacientes en edad pediátrica. Las resistencias vasculares en este tipo de choque van a estar aumentadas, y la saturación venosa central va a estar disminuida. En cuanto al choque hiperdinámico, este tipo de choque es más frecuente en pacientes adolescentes, y en este el gasto cardíaco va a estar aumentado, las resistencias vasculares van a estar disminuidas y la saturación venosa central va a estar aumentada. Que haya una diferencia epidemiológica entre el choque hipodinámico e hiperdinámico en pediatría no quiere decir que todos los choques en pacientes en edad menor a 12 años vayan a ser todos choques hipodinámicos, ya que en este grupo etario también podemos encontrar choque hipodinámico. Por eso es muy importante la evaluación de las diferentes variables clínicas. Este es el algoritmo propuesto por el doctor Carcillo. Es el algoritmo que usamos actualmente en la terapia intensiva pediátrica para evaluación y manejo del choque séptico. Realmente
En este tipo de choque, si nos damos cuenta a nivel de lo que es el lado izquierdo de la pantalla, pues vamos a ver que la reanimación en este tipo de choque no tiene que pasar más de 1 hora para considerar que se encuentra bien hecho el tratamiento como tal. Entonces, en este tipo de choque tenemos que tener un alto índice de sospecha y lo primero que tenemos que hacer es buscar o identificar un deterioro a nivel del estado de alerta, así como de la perfusión general con todos los signos que hemos mencionado en diapositivas previas. Se necesita instaurar un flujo de oxígeno alto y establecer un acceso intravenoso o intraóseo. Esto lo tenemos que hacer en el minuto 0 y no tienen que pasar, de acuerdo a este algoritmo, más de 5 minutos para establecer este manejo después de la identificación. Como comentaba en diapositivas anteriores, el acceso intravascular o intraóseo tiene que ser de manera rápida y si después de 2 intentos de acceso intravascular no lo logramos, tenemos que pensar enseguida en el acceso intraóseo. De acuerdo a lo que es la reanimación inicial, vamos a administrar bolos de solución salina isotónica con alicuotas de 20 mililitros por kilo de peso, o de coloides, hasta 60 mililitros por kilo y por encima de este valor hasta que se mejore la perfusión, a menos de que se desarrolle hepatomegalia o se identifiquen estertores en los campos pulmonares. En este punto es bien importante valorar una corrección de la hipoglucemia y de la hipocalcemia, así como el inicio de los antibióticos. Para este momento, de acuerdo a las guías en las que nos basamos los intensivistas pediatras, tenemos que comenzar con antibióticos o de acuerdo a los patógenos que tengamos identificados en nuestra comunidad. Por eso es que en el algoritmo no se encuentra una sugerencia de antibióticos. Posteriormente, otra cosa que hay que puntualizar en esta parte del algoritmo es que los bolos de 20 mililitros siempre deben ser evaluados con el médico a un lado del paciente y no esperar hasta que el paciente tenga hepatomegalia. Realmente todo esto se tiene que hacer de una manera muy rápida y tenemos que esperar una mejoría del estado de la perfusión general del paciente. En caso de que no mejore este paciente, aquí se menciona hasta 60 mililitros por kilo, pero todo depende de cómo se encuentra el estado de paciente. Entonces, estos 60 mililitros por kilo no son como tal una indicación absoluta. Y pensar que si no ha mejorado el paciente después de estas alicuotas de líquido, tenemos que empezar con inotrópicos en una segunda vía intravenosa o en una segunda vía intraósea. En caso de que el choque no revierta con el manejo hídrico, tenemos que pensar que tenemos un choque refractario hídrico a líquidos y comenzar con inotrópicos vía intravascular o vía intraósea. Para colocar una vía intravascular para un acceso central, se sugiere iniciar atropina y ketamina y asegurar el control de la vía aérea si este fuera necesario. En el caso de que tengamos un paciente con un tipo de choque frío o hipodinámico, debemos pensar en que vamos a usar dopamina a 10 microgramos por kilo minuto, que es la dosis máxima que deberíamos de usar de dopamina en este tipo de choque, o iniciar adrenalina en una dosis entre 0.05 microgramos y 0.3 microgramos por kilo minuto de la misma. Entre estas dos realmente se ha visto y se ha demostrado que la adrenalina tiene mejor efecto que la dopamina y realmente en cuanto a la relación con la mortalidad entre el uso de una y otra, se ha observado que la dopamina tiene una mayor mortalidad en este tipo de pacientes. Sin embargo, si en las unidades en las que se encuentren no hay adrenalina, se puede usar dopamina hasta 10 microgramos por kilo por minuto. En el caso de un paciente que tenga un choque caliente o un choque hiperdinamico, debemos de iniciar el manejo o ajustar el manejo con norepinefrina por vía central o por vía intraósea. En el caso de que ya se haya iniciado el manejo con alguna de estas aminas de manera periférica o de manera central y el choque no revierte, podríamos considerarlo en un lapso no mayor a 30 minutos, que es un choque resistente a catecolaminas. En este caso, es válido iniciar manejo con hidrocortisona en caso de que hubiera pacientes con insuficiencia suprarrenal absoluta. Posteriormente, ya para este momento, de acuerdo al algoritmo, deberíamos de llevar aproximadamente 1 hora de manejo después de que se identificó el choque y el paciente amerita ingresar a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. En caso de que no tengamos una de manera cercana, pues tenemos que pensar en que el paciente pues ya en este momento debería encontrarse estable y debemos de pensar en enviarlo a un centro de referencia donde sí cuenten con un UCIP o en el que se encuentre con un pediatra que pueda estar cuidando a este paciente o ampliar el manejo en caso de que lo requiera. Ya una vez el paciente en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, se necesita monitorizar la presión venosa central y la saturación venosa central con un catéter venoso central.
Posteriormente se debe adecuar el manejo de los diferentes tipos de choque. En este sentido, si no se encuentra un lugar a donde referir a nuestro paciente, tenemos que evaluar los diferentes tipos de choque en los que nos encontremos en este momento. Si tenemos un paciente que se encuentra con un choque frío con presión arterial normal, o sea, un choque hipodinámico con presión arterial normal, tenemos que empezar a ajustar los líquidos de acuerdo a la edad y titular la adrenalina que nos permita mantener una tensión arterial adecuada para la edad de este paciente. Para este momento, en teoría, deberíamos tener un catéter venoso central que nos diga o que nos ayude a monitorizar la saturación venosa central de oxígeno, la cual debemos de mantener en rangos entre 70 y 80%, así como tener una hemoglobina adecuada que debe ser 10 gramos por decilitro. Si la saturación venosa central todavía permaneciera en menor a 70% y la tenemos con una dosis adecuada de adrenalina que puede ser hasta 0.3 microgramos por kilo por minuto, podríamos pensar en añadir un vasodilatador y una carga de volumen. En cuanto a los vasodilatadores, se sugiere en esta guía nitroprusiato, milrinona, imrinona u otros, o considerar el manejo como tal con levosimendan. En cuanto a el choque frío o choque hipodinámico con una presión arterial baja, vamos a tener que de la misma manera vamos a ajustar los líquidos y la adrenalina, vamos a buscar una saturación venosa central entre 70 y 80% y una hemoglobina que sea mayor a 10 gramos por decilitro. Si el paciente continuara hipotenso a pesar de haber titulado de manera adecuada la adrenalina, se puede considerar el uso de norepinefrina. Y en caso de iniciar norepinefrina, si la saturación venosa central continuara aún menor a 70%, se puede considerar añadir un medicamento que nos ayude a mejorar la contractilidad del corazón, y en este caso se sugiere dobutamina, milrinona, enoximona o levosimendan. En el caso de los pacientes que se encuentran con un choque hiperdinámico o caliente y que continúen con presión arterial baja, nuevamente tenemos que ajustar los líquidos y la norepinefrina, así como procurar mantener una saturación venosa central por encima de 70% y menor de 80%. Si el paciente llegara a continuar hipotenso, se puede considerar el uso de otro vasopresor como la vasopresina, la terlipresina o la angiotensina. Si la saturación venosa central se mantuviera menor a 70%, se puede iniciar un inotrópico con adrenalina a dosis bajas. En el caso de haber hecho todas estas regulaciones y presentar un paciente en el cual el choque no revierte, lo podemos considerar como un choque resistente a catecolaminas persistente, y en este caso debemos de descartar que no tenga otras causas de choque, como pueden ser un derrame pericárdico que le condicione un choque obstructivo, un neumotórax a tensión, y valorar una presión intraabdominal, la cual no debe ser mayor a 12 milímetros de mercurio. En este caso, se sugiere que los pacientes deben tener una monitorización más avanzada y se debe usar el sistema PICO, el sistema con un catéter de Swan-Ganz y una ecografía Doppler para guiar el manejo con los inotrópicos, los vasopresores, vasodilatadores y, en el caso de que lo requiriera, incluso hormonas. El objetivo en este caso es mantener un índice cardíaco mayor a 3.3 y menor a 6 litros por minuto por metro cuadrado. Y en el caso de que el choque no revierta a pesar de tener toda esta monitorización y de estar dando un tratamiento inotrópico o vasopresor dirigido, y el choque aún así no revierte, se puede pensar en dar oxigenación por membrana de circulación extracorpórea. Otro de los tipos de choque con el que nos vamos a enfrentar en pediatría es el choque cardiogénico. Este podemos decir que es un estado agudo del deterioro circulatorio asociado a la alteración de la contractilidad cardíaca. En los niños, los signos clínicos de falla cardíaca son taquicardia, disnea, hepatomegalia y signos de hipoperfusión generalizada. Y el choque cardiogénico nos va a representar aproximadamente entre el 5 y el 13% de los casos diagnosticados de choque en las salas de urgencias. A pesar de que la frecuencia del choque cardiogénico es menor a los previamente comentados, es muy importante, ya que en los pacientes en la edad pediátrica pues nos vamos a enfrentar a las cardiopatías congénitas, las cuales nos producen muchas alteraciones en lo que es esta edad. Por eso siempre tenemos que tener de manera muy presente a nivel de lo que es el diagnóstico en los pacientes que tengamos con las características que comentaremos en las siguientes diapositivas, un paciente que tenga un choque cardiogénico. En el caso de los pacientes que se encuentren en una edad neonatal o en neonatos, siempre es bien importante que en todos los pacientes que tengamos con estado de choque debemos considerar un tipo de choque cardiogénico, pero siempre haciendo un interrogatorio dirigido y teniendo una adecuada valoración del estado general del paciente. En el choque cardiogénico
vamos a tener que, en su fisiopatología, nuevamente nuestras 3 variables que vamos a estar evaluando de manera frecuente. En este vamos a tener que la precarga es variable. La contractilidad es la alteración fisiopatológica principal en lo que es el choque cardiogénico y vamos a tener que esta va a estar reducida y la poscarga pues va a estar aumentada de manera relativa, ya que el corazón, al no tener una adecuada contractilidad, no va a poder enfrentarse a lo que es la poscarga que se le presente de manera fisiológica. En cuanto a la permeabilidad de la vía aérea ya en la valoración sistemática, vamos a tener que esta puede estar permeable o no permeable. En caso de no estar permeable, pues tendríamos que realizar una intubación orotraqueal de manera temprana. En cuanto a la B de buena respiración, vamos a tener que el paciente va a estar taquipnéico y se va a encontrar con un aumento del trabajo respiratorio asociado principalmente a lo que es la disminución del gasto cardíaco. En cuanto a la circulación, pues vamos a tener que va a ser un paciente que va a estar taquicárdico, la presión arterial puede estar normal o puede estar disminuida y los pulsos van a estar disminuidos. El llenado capilar va a estar prolongado, podemos tener pacientes que no están en edad de ser lactantes y que se pueda observar una ingurgitación yugular a nivel de lo que es cuello y los vamos a tener con hepatomegalia. En cuanto al déficit neurológico, vamos a encontrar que estos pacientes van a tener un estado de alerta alterado en el que el llanto profuso puede ser un signo de disminución de la disponibilidad de oxígeno a nivel de lo que son los tejidos. Y a la exposición, pues vamos a tener que la temperatura distal se va a encontrar inferior a lo que se encuentra en el tronco. Otro tipo de choque que vamos a encontrar en pediatría va a ser el choque obstructivo y en este vamos a tener que se puede denominar o se puede decir que es un tipo de choque cardiogénico en el que la bomba se va a encontrar sin ninguna alteración y vamos a tener algo que le produzca una disminución en su trabajo que realiza de manera habitual, pero va a ser producido por algo externo. Dentro de las causas que vamos a tener en el choque obstructivo, pues este puede ser producido por un tamponamiento cardíaco de cualquier causa, un neumotórax a tensión. En el caso de los pacientes neonatos y lactantes, cardiopatías que sean dependientes de ducto arterial y una tromboembolia pulmonar también nos va a producir un choque obstructivo. En cuanto a las alteraciones fisiológicas, vamos a tener que la precarga puede ser variable, puede ser normal o disminuida, sin embargo, por el tipo de choque puede estar reducida, pero de una manera en la que el líquido intravascular, la cantidad de líquido intravascular va a ser normal, pero por una alteración como un tipo neumotórax a tensión, no va a llegar adecuadamente la cantidad de sangre que requiere la aurícula derecha para poder mantener un adecuado gasto cardíaco. La contractilidad va a ser normal, sin embargo, al haber una disminución en la precarga, puede verse reducida de acuerdo a la ley de Frank-Starling y la poscarga de manera per se a lo que es el choque obstructivo siempre se va a encontrar aumentada. Estos tipos de choque en pediatría no es lo más frecuente, el índice de sospecha debe ser muy alto y cada una de las causas tiene que ser evaluada desde que se realice la valoración primaria de nuestro paciente. Entonces, como tal, en un paciente en un estado de choque, tenemos que tener pues todas las causas que hemos visto anteriormente en todas las diapositivas y tenemos que tener un alto índice de sospecha de acuerdo a un interrogatorio dirigido y una exploración física exhaustiva.